Hola, yo soy Alejandra Torreslanda López y este es el cuarto video de la serie Un método de diseño arquitectónico. En esta presentación se mostrará el esquema arquitectónico, uno de los pasos del proceso de diseño que se utiliza en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como en otras presentaciones de esta serie, esta exposición iniciará con una pequeña introducción, mostrando el lugar que el esquema tiene en el proceso de diseño. Posteriormente, se definirá el término para después mencionar los elementos que lo conforman, su implementación y cómo se evalúa esta etapa. Por último, se cierra con una conclusión. Recordemos que el inicio de cualquier diseño arquitectónico es la necesidad de habitabilidad de una o varias personas, las que podrán ser los clientes o, en el caso académico, los profesores que plantean el problema a los arquitectos o a los estudiantes de arquitectura respectivamente. Para ayudar en el proceso de diseño se plantean diferentes métodos, uno de ellos el que se estudia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual presenta una serie de pasos que organiza y ayuda a sistematizar el trabajo. Se inicia con la investigación que se plasma en el programa arquitectónico. Después se plantea la primera idea creativa en la hipótesis, la que se comienza a validar con el análisis objetivo en la zonificación. Posteriormente se plantea el esquema que veremos en esta presentación, continuando con el partido, anteproyecto, proyecto ejecutivo y la construcción del sistema arquitectónico. En esta etapa del esquema se utilizarán diferentes estrategias para lograr integrar conclusiones. Se continúa avanzando en el proceso de diseño, reduciendo más el pensamiento abstracto y aumentando el pensamiento concreto. Se desarrollan las ideas y se transmite el mensaje a los clientes o profesores mediante lenguaje gráfico y verbal. Según el documento El método de diseño, un método científico, esquema se define como la representación gráfica y volumétrica del diseño sin entrar en detalle, resaltando sus características más significativas. En el documento antes mencionado se propone una tabla que agrupa los contenidos del esquema y que veremos en esta presentación. Nuevamente se parte de la síntesis que tiene la información más importante del programa arquitectónico. Se continúa trabajando en las ideas que ayuden a conformar un concepto y que se presentan en el ideograma, el cual no es estático, ya que seguirá evolucionando y mejorando conforme va avanzando el proceso de diseño. Ahora sí, el esquema que lo conforma la propuesta representada en la planta arquitectónica, mostrando la línea de recorrido, la mancha de circulación, esferas de movimiento y cualidades, tanto de los espacios como del recorrido. Cabe mencionar que en los primeros semestres se representa el esquema con todos estos elementos porque se está aprendiendo a proponer esquemas arquitectónicos, pero más adelante, en semestres más avanzados o en la vida profesional, muchas veces solo se representa con líneas del recorrido. Como los espacios arquitectónicos son en 3 dimensiones, es necesario también representar los cortes, las perspectivas y la maqueta de la propuesta de diseño. Para implementar o desarrollar el esquema, como se dijo anteriormente, se parte de la síntesis, donde reunimos la información más importante de la investigación que se realizó y se plasmó en el programa arquitectónico. Se puede ver el proceso como una cadena y la síntesis es un eslabón que une la información de dicho programa arquitectónico con el ideograma.
El ideograma se elaboró en la etapa de hipótesis, ya que es la hipótesis conceptual, por eso algunas personas le llaman también lámina conceptual. El ideograma, al igual que todos los pasos del proceso, no son estáticos. Deberán ir evolucionando y mejorando con más ideas que lleven a la siguiente etapa de zonificación. La zonificación arquitectónica, que ya vimos en otra presentación, es donde se analiza de manera muy objetiva las relaciones de los espacios. El resultado ayuda a seguir la cadena del proceso llegando al esquema. Ya en el centro del tema de esta exposición, se deben proponer los diferentes componentes del esquema. Primero los elementos, decidiendo los elementos horizontales como pisos, entrepisos y losas. Los verticales como podrían ser los muros o celosías y los inclinados que pueden ser también losas o rampas. Se deberán tomar en cuenta las cualidades de los componentes, las que pueden ser intrínsecas como la forma, el tamaño, la estructura, el color o la textura de los elementos que se propusieron, o pueden ser cualidades asignadas como la percepción, la escala, la proporción y la propia composición del espacio. Al mismo tiempo, se toman decisiones a partir del criterio de los componentes, como son criterios de valor, como la jerarquía y el simbolismo del espacio, la posición espacial, como se presenta en la composición, y la posición temporal, es decir, la permanencia que se tiene en el componente. No es lo mismo un espacio de circulación como un corredor en el que solo se ocupa por un par de minutos o un espacio de vestíbulo en el que se pueden permanecer hasta horas. Se pueden organizar de diferentes maneras los componentes. Según Francis Chin, en su libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, señala que se pueden hacer una composición central, lineal, radial, agrupada o en trama. A la par de los componentes se deben proponer las conexiones del esquema. Nuevamente, basándonos en Francis Chin, son desde la aproximación al edificio, por eso desde la hipótesis formal se proponga el emplazamiento. El acceso al edificio, importante también desde esta etapa de hipótesis y retomado en la zonificación. La configuración del recorrido, que también es un espacio en sí, por lo que también es fundamental considerar la forma del espacio de la circulación. Hay que proponer las conexiones de sus elementos de origen, rumbo y destino. Al igual que en los componentes, las conexiones también tendrán cualidades intrínsecas que pueden ser conexiones directas o indirectas, sencillas o complejas, alimentadoras o alimentadas, convergentes o divergentes. Al mismo tiempo, el diseñador les otorga las cualidades asignadas como son las vistas al destino, relaciones, formas y la propia configuración del espacio. La configuración de las conexiones puede ser de diferentes tipos. Podemos encontrarlas lineal, donde la circulación puede ser recta, curvilínea, quebrada o en forma de peine. Puede ser radial, aquella circulación que se extiende desde un punto central o termina en él. Espiral es un recorrido que gira alrededor de un punto central. Trama es el conjunto de dos recorridos paralelos que se cortan en intervalos ortogonales. También encontramos la circulación reticular, que son aquellas arbitrarias que se cruzan sin ningún ritmo en particular, y compuestas, que serán aquellas circulaciones que combinan varias de las anteriores. El arquitecto le deberá proponer las conexiones tomando en consideración criterios de valor como la jerarquía, la posición temporal,
la lejanía y la posición espacial, la propia configuración del espacio. En resumen, el esquema se conforma de componentes y conexiones. Cada una de ellas tiene elementos, cualidades y criterios que ya explicamos con detalle. Ahora platicaremos sobre cómo presentar y representar el esquema. Se debe presentar una planta arquitectónica con una representación arquitectónica, es decir, que debe estar el terreno identificando claramente el norte, las colindancias, las calles, el mobiliario urbano y las áreas verdes. La planta arquitectónica debe mostrar muros, ventanas, puertas, muebles y todos los elementos que ayuden a entender el espacio propuesto. Es así que el esquema debe presentar el recorrido, representado con líneas más gruesas para el esquema general y más angostas para él o los esquemas particulares. Estas líneas de recorrido dan la oportunidad para proponer cualidades asignadas en el camino, como por ejemplo los remates visuales. También se presenta la circulación, tanto del esquema general como particular, representada con una mancha de color para cada caso. Generalmente el esquema general tiene una mancha de circulación más amplia porque hay más personas transitando por ese espacio que en el esquema particular, que será más angosto. Las esferas de movimiento se colocan en las actividades más importantes del sistema y en donde podría presentarse algún conflicto con la circulación. Por eso la mancha de circulación y las esferas de movimiento deben siempre estar representadas juntas para notar y evitar dichos conflictos. Las cualidades que surgen principalmente de los requerimientos que se trabajaron en la etapa de zonificación y del concepto o ideas plasmadas en el ideograma se representan con imágenes que pueden ser obtenidas de libros, revistas, internet o en una biblioteca personal de fotografías, junto con un gráfico que ayude a entender cómo aplicarían esa imagen a la situación particular del sistema propuesto, y una palabra clave que ayude a entender por qué o para qué se agrega esa cualidad. La presentación se hace generalmente representando la planta arquitectónica en una lámina y en otra, que ya puede ser mica, papel, albanene o mantequilla muy delgado, se marca la línea de recorrido, la mancha de circulación y las esferas de movimientos. En una tercera se pueden plasmar las cualidades tanto de los componentes como de las conexiones. Al ser el espacio tridimensional, es necesario representar cortes y perspectivas señalando el concepto y las cualidades. No olviden poner una línea de tierra gruesa en los cortes y la escala humana siempre en alzados y perspectivas, ya que estos nos ayudarán a comprender las proporciones del espacio. Por último, se presenta una maqueta representando tanto los interiores como los exteriores. Para ello es necesario que sea visitable, es decir, que se remueva las losas superiores. El sistema arquitectónico siempre debe estar en el terreno, también identificando calles, colindancias y obviamente el norte. Por cierto, tampoco debe faltar la escala humana. En la maqueta se deben resaltar las cualidades más importantes como remates visuales, iluminación natural, con lo que se puede jugar con el sol y las sombras, la secuencia espacial, con cambios de escala, materiales o niveles. Para ir concluyendo, se evalúa esta etapa con aspectos formales tomando en cuenta que esté completa la entrega, es decir, debe contar con la síntesis mejorada, agregando aspectos que podrían ser necesarios para esta etapa. El ideograma evolucionado y mejorado también se debe ver más ideas que en las otras etapas. El esquema con la planta arquitectónica, la línea de recorrido, la mancha de circulación, las esferas de movimiento, cualidades, cortes, apuntes perspectivados y la maqueta. Los aspectos de contenido que se evalúan son que el esquema general y los esquemas particulares estén correctos, que la composición en general y la proporción sean adecuadas.
El grado de dificultad del diseño también es evaluable y las cualidades que se proponen como vistas, remates, escalas, identificación del concepto y otros también son tomados en cuenta. En conclusión, el esquema es importante porque es la representación gráfica y volumétrica de la relación de componentes y conexiones del sistema, resaltando las cualidades más significativas de ellas. Y para terminar, se deja una pequeña bibliografía que se utilizó como referencia por si desean profundizar en alguno de los puntos vistos en la presentación. Muchas gracias.